Gareth. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso va a depender de a qué hora cae usted en este canal de la comuna hippie jurídica de Asymmetrics. El día de hoy, arriba a mi derecha no tengo a nadie, pero arriba a mi izquierda tengo a Gerardo Mandujano. Tengo abajo, abajito, papi, tengo al doctor Rogelio Ibarra. Muévelo, papi, muévelo. Y pues lo importante no es a qué hora nos detecte usted, a qué hora nos esté viendo, pero lo que importa es qué se está chingando usted. Porque con eso de que ya hay que la bebida jurídica, la tertulia jurídica, no hay nada como el Drunk Compliance de Asymmetrics. Siempre invitado, nunca igualado. Nunca igualado. El Don original. Rogelio, ¿con qué se está poniendo usted a tono? Luisito, es mi veneno favorito. Como lo publiqué en Facebook, su bebida, de preferencia, su veneno favorito y hasta un chocolatito chopeado, no importa. Lo importante es que se lo echen con nosotros. Don Gerardo. Para no hacer menos con los acontecimientos de la semana, Cuba Libre, chico. Nótese que el vaso. Nótese el vaso, seguramente te lo dieron en el arcón navideño, una Navidad. Sí. Se lo embolsó. Con mi calendario, con mi almanaque. con tus latas de sardinas. Sí. Yo voy a reventarme esta botellita de mezcal artesanal de Guerrero. Miren qué chulada. En Guerrero hay buen mezcal, pero fíjense, escuchen, ¿eh? Perro. Huele Jockey Club hasta acá. Perro, traes los del pollo briseño. Bueno, pues ladies and gentlemen, digamos salud. Traes los del Toro Salgado. Está suavecito, está rico, está bueno, ¿eh? Mira, no está tan potente como la vacuna de AstraZeneca, pero está pegador. Sí, todos somos sobrevivientes del AstraZeneca, ¿no? Bueno. Sí, no seas mamón, pero bueno. Y nada más para la nota cómica, quiero dejarles muy en claro que en Asymmetrics, pues igual que el presidente, ya tenemos designadas a las corcholatas. Es la mía. ¿Ustedes tienen la suya? Oh, chinga. Bueno, ya, qué malos son para los chistes. No entienden mi fin de humor. No, bueno. Oigan. Ese con... viene. Échale. Ese chiste es bueno, ¿eh? Ese con esa corcholata nos puede ir de la chingada. Si con el destapador nos está cargando pifas. La única corcholata que merece ser presidente es Carmen Salinas. Ese personaje épico. Perro tuitazo. Y es priista. Perro tuitazo que me reventé. Pero bueno, a ver, ya. Si quieren, si no, no. A ver, viene. Ahí les va. Agencia Nacional de Aduanas. Ay, Jonás, qué vallenota. Pues ya estamos acostumbrados en esta administración a el aspecto cómico, mágico, musical, jurídico. Nos andan ganando, ¿eh? Los de la cuarta transformación del consejero jurídico nos anda ganando en inventiva nosotros, nosotros decimos cada mamada, pero somos nosotros. Sí, pero no los hacemos. Y esos cabrones la están haciendo y en perjuicio del país. Y dejémosle en consejero, porque de jurídico. Damas y caballeros, lo dijo Gerardo Mandujano. Su RFC lo vamos a publicar al rato. Por eso se anda cambiando de casa cada rato. Por eso cada rato, ¿eh? Acuérdate lo que le hicieron a Rosario, ¿eh? Y como dijo el contador, que sea una cuenta no fiscal, licenciadora, que abra en el banco. A ver, caballeros. ¿Quieres saber de qué se trata eso? Inscríbanse al taller de compliance fiscal. Ya lo vamos a lanzar pronto. Oigan, a ver, el día 14 se publica en el Diario Oficial de la Federación, sin decir aguabá, pues se publica la creación de la Agencia Nacional de Aduanas, que yo leyéndolo así es la ANA, pero pues no es ANA, es ANAM, porque es de México. ¿Entendió la referencia? ANA. Bueno. Ríase, licenciado Ibarra, ríase. Nomás suda.
No, Se pues, crea la Agencia Gerardo nada más conoce la Agencia Nacional de Aduanas de la Laguna, la ANAL. ¡Ay! Ok, bueno, a ver. ¡Ay! Como un órgano desconcentrado, un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal. ¿De qué diablos va esto? Pues vamos a averiguarlo. Lo único que quiero dejar como cama, y no como la cama de las Olimpiadas japonesas, que no aguanta nada, quiero dejar en claro algo. A ver, ¿qué es aduanas? Aduanas ha sido, con independencia de la parte jurídica, que es el organismo, el área encargada de vigilar el cumplimiento del comercio exterior, los impuestos inherentes y protegernos, porque hay que decirlo, protegernos del ingreso a México de drogas, armas y todo esto. De hecho, como dato simpático, solamente 2 administradores generales dentro del SAT tenían coches blindados en mis tiempos, ¿no? El administrador general de aduanas y el administrador general de Auditoría Fiscal Federal. Pero con independencia de la parte jurídica, aduanas siempre ha sido pues, la caja chica del gobierno en turno, más de uno incluso por ahí con fideicomisos bien raros como Aduanas 1 y Aduanas 2. Yes. El doctor Ibarra es muy joven, pero pues el doctor Mandujano no es nada joven, se puede apreciar a primera vista. Efectivamente. Él sí se acordará de los fideicomisos Aduanas 1 y Aduanas 2. Sí, bueno, perfectamente. Entonces, para mí, la aduana de México siempre ha sido la caja chica del gobierno en turno, y en pues bueno, lamentablemente cayó ahí bajo el control de cierta amistad mía y cierto conocido mío, y Pasa pues bueno, raza. pasó a raza y se Pasa complicó mucho, raza. ¿no? Que de plano tuvieron que hacer ahí un cambio, llegó un incondicional del presidente Duarte, Alfonso Duarte, y Horacio Duarte, y pues, al parecer tuvo el poder suficiente como para poder separarse de Raquel Buenrostro, lo cual pues, creo que no es cualquier cosa. Habiendo puesto esto sobre la mesa, yo tengo varias preguntas para ustedes dos. ¿Aduanas cumplía o no cumplía con sus funciones? ¿Cómo está la bronca jurídica? Rogelio lo ha dicho durante todo el día, la verdad es que jeringa todo el día. Ahí hay varias cuestiones que hace que no hacen sentido jurídicamente. Los considerandos que yo leí me parecen simplistas, por decirlo menos. Nunca te explica este decreto por qué carajos lo estás separando de aduanas, porque separarlo de aduanas implica que le vas a dar, conforme al artículo 4, le vas a dar patrimonio propio. Debes de. Y pues según yo, pues la austeridad franciscana es lo que debía privar. Yo no creo que la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México vaya a quedarse despachando ahí en la Avenida Hidalgo 77. Y muy importante, ¿de qué partida presupuestal van a sacar al egreso para cubrir su presupuesto? Si no estaba contemplado originalmente. No estaba contemplado. Ahí en el noveno transitorio, creo, se me fue ahorita en cuál está, se establece que por lo menos la parte tecnológica se la va a seguir otorgando el SAT. Entonces, la parte así que digas presupuestal cuánta. está en el tercero, transitorio. Bueno, pues cuánta independencia, pues no creo, ¿no? Pero entonces quiero ver esto, no encuentro una razón para la desincorporación, la verdad. Veo muchos problemas legales. Ya vimos que quien lo va a dirigir es Horacio Duarte. Y les dejaría al final, y tengo una pregunta por temas de autonomía. Si ya te aventaste esta desincorporación del SAT de aduanas, ¿por qué no hacer lo mismo con la Unidad de Inteligencia Financiera o la Procuraduría Fiscal de la Federación? No le des ideas. Pues perdón, no lo digo yo, lo dice otro menso. Entonces, pues caballeros, con estas preguntas más o menos, pues les pido que comencemos. ¿Quién abre? ¿Gerardo? A ¿Te ver. late? Sí, Escupe, Lupe. Hay un punto Gerardo, muy importante. yo tengo una pregunta adicional a las que hace Salvador, A ver. para ahorita tu apertura. Evidentemente no lo recuerdo, pero
tú sí debes acordarte cómo era aduanas antes de la ley del SAT del 95, ¿no? Que fue cuando se Sí, incorporó, entonces de hecho es a lo que voy. perfecto. A ese tema iba yo a iniciar para recalcar la fascinación que tienen en Palacio Nacional por el pasado, por regresar al pasado. Nuestros papás, nuestros abuelos, si ustedes les preguntan, la gente de esa generación que vive en la frontera se puede acordar perfectamente de lo que fue en sus tiempos el resguardo aduanal mexicano, que era la oficina de aduanas que dependía de la presidencia de la República. Sí, señor. Y fue un coto de poder tremendo en donde todos los integrantes de ese organismo, de ese resguardo, el famoso RAM, ¿sí? Eran caciques, amos y señores en las ciudades fronterizas donde existía esa unidad administrativa. Y fue, mejor dicho, fue en su momento un niño de corrupción. Así, dicho lisa y llanamente. Si preguntan ustedes a sus papás, a sus abuelos, yo tengo un poco de memoria porque en aquel entonces era a un niño, era decir, ¿Y si no tengo abuelo y no tengo papá? ¿A pues quién le pregunto? algún tío, tía, vecino. A Bueno. Chabelo, le puedes preguntar a Chabelo si se va a acordar. Chabelo sí sabe. La historia tributaria contada por Chabelo. La clásica frase cuando ibas de compras a Laredo, allá en el norte, que ibas a Laredo o a San Antonio, era arréglate con el aduanal. Y el aduanal era el funcionario del resguardo aduanal mexicano que estaba en la garita, que estaba en la aduana. En aquel entonces, México no tenía ningún tratado de libre comercio, México no pertenecía todavía al GATT, es más, creo que aún no existía el GATT. Éramos una economía cerrada, no estábamos abiertos al comercio internacional, y todo entraba por contrabando, y eran famosos los tianguis y las señoras que se dedicaban a traer la fayuca para venderla en los mercados, claro, o en su casa, o hacerlos encarguitos que en Tepito. Claro. Y en el norte, Sí. Era muy común. Las señoras iban cada 15 días a Laredo a traer los encargos, y que en su casa despachaban para vender lo que traían. Sí, no era fácil, Gerardo. No, bueno. No era fácil. Te querías un estéreo, tenías una de dos. O comprabas un Telefunca o Telefunken. Telefunken, Magnavox, Telefunken. Philips. O tenías que ir a comprar un estéreo, por ejemplo, Fisher, que era lo que se manejaba en mis tiempos. Así es. Y la bronca era que para comprarlo tenías que ir al barrio más temido de México. Así es. Que es Tepito. Sigue siendo. Sé lo que hiciste ahí. Bueno, esa era en los 70s, fuera de foco. Eso era la aduana. Y estamos regresando bueno, hasta el nombre está para reírse, a una agencia, ¿en serio? Bueno, en fin. Vamos a regresar a eso, en donde el presidente de la República directamente va a controlar las aduanas a través de un funcionario a modo, a través de un organismo que directamente le va a reportar a él en la práctica. Yo no le encuentro ningún sentido jurídico, recaudatorio, ni mucho menos de cumplimiento de tratados comerciales a esta reforma, porque simple y sencillamente, como está hasta la fecha, cumple con su propósito, ¿sí? Así de simple, que es un propósito principalmente administrador, no tanto recaudatorio, porque, insisto, ahora en estas épocas tenemos un sinfín de tratados comerciales donde los aranceles pasan a segundo término, aranceles cero, aranceles baratos, ¿sí? Y donde lo que importa es la administración de requisitos y cumplimientos y regulaciones no arancelarias principalmente. Entonces, no le veo yo ningún sentido a crear esta agencia, porque finalmente no tenemos una crisis de comercio exterior. Hay una crisis, pero de seguridad, que no se va a resolver creando una agencia que va a replicar las mismas funciones que lleva en este momento el SAT,
a través de la Administración General de Aduanas. Oye, Gerardo, pero entonces, con independencia de los malos manejos que siempre suponemos de aduanas, y más allá de eso, los periodicazos que les han dado, que le han dado al último, al anterior, más bien al primer general de aduanas de esta administración, fuera de eso, la verdad es que no hay nada malo en las aduanas. ¿No? Es la No corrupción. es la corrupción que se mantiene por abajo de los radares y que también sirve flujo, un flujo constante de dinero para campañas políticas. Pero entonces, si no hay una bronca, legalmente, ¿qué carajos trajo esto aquí, Gerardo? Un galimatías. ¿O cómo llegamos a este punto? Pues a ver, el tema es, en Palacio Nacional quieren justificar la creación de esta agencia. Dicen agencia y me da, no sé, en fin. ¿Es discurso, Gerardo? No, o sea, es que hasta el nombre está pendejo. Pero, a ver, ¿entonces es discurso, Gerardo? Sí, creamos la agencia nacional. Estamos recurriendo al gambito de la lucha anticorrupción, que ha sido la constante para justificar la violación permanente del Estado de Derecho con esta administración. Ha sido la justificante de todos sus desastres administrativos, de todo su desorden que hay en la Administración Pública Federal. ¿Cuál es la justificante? La lucha anticorrupción. La lucha anticorrupción no existe porque no hay personas capacitadas en el gobierno federal y sin compromisos de ningún tipo que estén dispuestas a enfrentar, ¿sí?, a esa corrupción que nunca se ha ido, que nunca ha dejado de existir y que únicamente cambió, ¿sí?, de rostro, por ser, por decirlo de alguna forma. Entonces, no tiene ninguna justificante ni operativa, ni comercial, ni jurídica, ni de cumplimiento de tratados internacionales. Punto. Ok, a ver, entonces, aguántame ahí. Rogelio, por favor, dime algo. Dame algo con qué trabajar. ¿Dónde está el beneficio? Leyendo los considerandos, no encontré una justificación para que se cree esta Agencia Nacional de Aduanas. ¿No tienes algo? Yo creo que nuevamente, como muchas de las acciones de este gobierno, y lo hemos comentado, están en las participaciones en el blog de Asymmetrics, están en los otros Drone Compliance. Nuevamente el gobierno muestra dos cosas: un desprecio por el Estado de Derecho, por hacer las cosas conforme se debieran hacer y darle un cauce legal adecuado, y muestra que se puede crear instituciones, normatividad a partir de ocurrencias, porque no hay un diagnóstico sustentado en evidencia o sustentado en datos duros. Si ustedes leen los considerandos, pues efectivamente eso es muy escueto. A mí me preocupa que se esté utilizando una vez más como parapeto, como excusa, como pretexto, el tema de seguridad nacional, como sucedió en la reforma penal fiscal de 2019, para poder hacer esto. Y dentro de los considerandos señalan que se tienen que hacer acciones que fortalezcan la seguridad nacional. En efecto, la seguridad nacional es una atribución del presidente en términos constitucionales del 89, fracción sexta, pero si ustedes se van a la ley de seguridad nacional, que es en los términos en que debería estar circunscrito, y por eso es tan importante el tema de Estado de Derecho y respeto al Estado de Derecho, en que se debería circunscribir la acción del Estado en materia de seguridad nacional, es en cuanto a las amenazas, no en cuanto a fortalecer la seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional está diseñada para responder frente a las amenazas a la seguridad nacional. Entonces, es un contrasentido que se autorice constitucionalmente al presidente llevar a preservar la seguridad nacional en términos de la ley, que la ley responde a las amenazas a la seguridad nacional, y se avienta en este decreto señalando que se tiene que fortalecer la seguridad nacional sin mencionar cuál es la amenaza a la seguridad nacional que hay en las aduanas del país. Eso tendría que haber un poquito como la ley patriótica de Estados Unidos. Exactamente. ¿Y cómo se ve un terrorista? No sé, pero hay que cambiar todo. Ese es un pretexto, ¿no? Y la otra parte, hay que considerarlo, es el uso excesivo de las Fuerzas Armadas
en cuestiones que no tienen una estricta conexión con la disciplina militar. Y eso es importante mencionarlo porque es el término en el que está escrito el 129 constitucional. Es decir, el límite a que en tiempos de paz el ejército, las Fuerzas Armadas, la actividad militar no pueda ir más allá de las funciones que le corresponden es que tenga una estricta conexión con la disciplina militar. ¿Cuál es la estricta conexión con la disciplina militar? Y bromeábamos en Twitter en poner al ejército a hacer cosas que no van con responder estas amenazas a la seguridad nacional que mencionaba, no van con seguridad pública conforme a los estándares que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que sea una acción extraordinaria, que sea subordinada a cuestiones civiles, a mandos civiles, que sea regulada, que sea fiscalizada. Cuando no tienes estos y los pones a hacer lo mismo, aeropuertos que sucursales del Banco de Bienestar, que la operación del Tren Maya y lo que decía el general secretario sobre los gananciales, que la parte de las aduanas, lo que estás haciendo es darle muchísimo poder a una institución que nunca lo había tenido de esta manera. Y es lo que ya habíamos mencionado en alguna otra ocasión, el riesgo de corrupción va creciendo porque le vas dando cada vez más a las Fuerzas Armadas. Eso es por la parte de la lectura institucional o del momento político que yo veo. En la parte jurídica, pues a mí me parece que es sumamente equivocado. A mí me parece que Oye, a ver, Rogelio, ¿me puedes aguantar ese dato? Sí, claro. Entonces, primero decimos salud. Saludcita. Salud. Salud todos. Entonces, déjame hacerte una pregunta antes de que pases ya a la parte legal. Yo creo que el decreto para crear esta Agencia Nacional de Aduanas en realidad no es otra cosa, sino que mediante la separación de aduanas del SAT, ya se puede ir con todo a la incorporación de militares. El artículo 5 y el artículo 8 te establecen. El 5 te dice, muy nice, que puede coordinarse con Fuerzas Armadas. Pero ya el 8 te dice, puedes contratar militares en activo o en retiro. Entonces, para mí, la idea es que podría llegar a complicarse que dentro de un órgano que es parte del Servicio de Administración Tributaria estén trabajando militares. Ya es una agencia con patrimonio propio, una agencia, es un órgano desconcentrado de la administración pública, con patrimonio propio, con su propio reglamento, con toda la estructura. Aquí sí puedo meter sin ningún problema militares. Esa es mi teoría. Ya le pregunté a Gerardo, ya te pregunté a ti. ¿A qué obedeció esto? Yo creo que está enfocado al tema militar, porque de verdad le doy vueltas y más vueltas. Oye, ¿qué carajos habrá tenido que ocurrir para que Raquel Buenrostro haya aceptado el quitar de su abanico de poder a la general de aduanas, ¿no? Entonces, hasta ahí te la dejo. Ahora sí, si quieres retomar ya la parte de los problemas legales, pues claro. Adelante, ¿no? Para hilar lo que tú mencionabas, hay un refrán que dice que cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todos tus problemas empiezan a parecerse un clavo. Y el martillo preferido de esta administración ha sido aprovecharse de la popularidad o de la percepción que tienen las Fuerzas Armadas en la población mexicana como gente noble, gente no proclive a la corrupción, gente muy trabajadora, gente en la que se confía para hacer este tipo de cosas. Cuando lo que tienes que hacer es aplicar la ley, iniciar procesos, investigaciones, y pues que los responsables cumplan con los castigos que les correspondan, sean administrativos, penales o sea reparaciones del daño en la vía civil. Pero bueno, entrando a la parte jurídica, a mí este decreto, pues primero me causó mucho dolor de cabeza, ¿no? Cuando lo estábamos comentando, cuando salió, me causó dolor de cabeza porque le tratas de buscar dónde está el sentido jurídico a lo que hicieron en presidencia y nada más no se lo hayas. De entrada, cuando uno lo lee, uno diría, pues es que esto es un game changer, ¿no? Cambia todo. Y cuando te vas al primero transitorio de las disposiciones transitorias, te dice, esto va a entrar en vigor hasta que las reformas legales estén listas. Y entonces, ¿para qué lo pones? O sea, perdón que te interrumpa.
Venga, venga. Es que ahí está implícita la orden a sus diputados de que tienen que hacer esos cambios porque el señor le urge esta agencia, tal me urge que tuve que sacar antes el decreto y para que ustedes se encarguen después de las reformas legales. O sea, aquí primero Gerardo, fue la lo que gallina y luego quieres fue el decir, huevo. O sea, lo que ¿cómo? quieres decir es que sacaron el decreto sin haber trabajado previamente el marco operativo, Claro, y el marco la jurídico que le reglamentación corresponde. secundaria. El hecho de que sea un organismo desconcentrado lo pone, para que nos demos una idea, lo pone al mismo nivel del SAT. Va a ser un SAT aduanero. Así es. Está Por al eso mismo era mi nivel. pregunta. Porque si Ahora, abriste la puerta, ¿y por qué sí. no Procofiscal? Bueno, a ver, vamos por partes, dijo ya que el Destripador. Si vas a crear un SAT aduanero, acuérdate que el SAT se creó a través de una ley orgánica. La ley del SAT no fue un decretazo. Y tuvo un periodo de 2 años para entrar en vigor, en donde se fue poco a poco desincorporando la subsecretaría de ingresos de aquel entonces de Gil Díaz de Hacienda, poco a poco hasta llegar al Los que no 94 como se conozcan del está. tema, Gerardo, para quienes no conozcan el tema, todo surgió de la subsecretaría de Gil. Así es, de Gil Así Díaz. es. Así es. Todo lo que es el SAT hoy por hoy viene de ahí. Subsecretaría de ingresos, efectivamente. Entonces, ¿por qué aquí hiciste las cosas con los pies? Te interrumpí, Roger, pero creo que es parte de lo y van muy que... de la mano. O sea, yo creo que Sí, no solamente es lo que dices, en que da de manera indirecta una instrucción de esto urge, saquen las reformas, sino también les da un plazo temporal, porque si nosotros nos vamos al cuarto transitorio, ya señala, sin haber reforma legal, que en 180 días tienen que sacar el reglamento interior. Ah, caray, esto es el mundo al revés, en verdad. O sea, la jerarquía normativa establece que hay constitución y después hay ley, y después hay reglamento y después hay decreto. Aquí a partir de un decreto, por sobresimplificarlo, de un cuarto escalón, estás diciendo, necesito las reformas legales y en 180 días saco el reglamento. les valió madre la pirámide de Kelsen. No, y eso ya lo había dicho la senadora Aglaé en algún Drone Compliance. Si aquí estuviera la senadora Aglaé, Nos podría decir cuál es la pirámide de Kelsen en la cuarta transformación. Y efectivamente lo es. Como muy bien decía Gerardo, para poder hacer esto, al menos se tenían que haber reformado 2 leyes. La ley del SAT, que al día de hoy, desde 1995, desde que se creó, le estableció facultades al SAT para aplicar la legislación fiscal y aduanera, y también para dirigir los servicios aduanales. Esas 2 facultades están intocadas desde 1995 hasta el día de hoy, 2021. La otra ley es la ley aduanera. Si ustedes hacen un ejercicio rápido, descargan la ley aduanera, le ponen un control find, un control buscar, y le ponen ustedes aduana, no es cierto, le ponen ustedes servicio de administración tributaria, y les va a dar 282 resultados. Es decir, solamente por cambiar una palabra, tendrían que reformar 282 porciones normativas de la ley aduanera, sin que sea suficiente que en el texto del decreto se diga que todas las referencias que se hagan al SAT se deben de entender hacia la Agencia Nacional de Aduanera Mexicana, porque por jerarquía normativa, un decreto no puede estar por encima de lo que dice una ley. Entonces, todo lo que dice el decreto, mientras no estén las reformas legales, no tiene operación, no tiene operatividad. Y de ahí yo creo que nos vamos justo a lo que decía Gerardo. Este es un órgano desconcentrado. Se puede hacer por ley, por supuesto, se puede hacer por reglamento, también se puede hacer por decreto, pero hacerlo por decreto implica todos estos problemas que estamos comentando. Así es. Lo más sencillo es hacerlo por ley, como se hizo con el SAT, como se hizo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y como se habrá hecho con algún otro que ahorita se me escapa. Pero la forma de hacerlo así es por jerarquía normativa, porque entonces a través de un acto formal y materialmente legislativo, permites que todos estos problemas se subsanen. Y además, la otra parte que me parece más importante todavía, de por qué se tiene que hacer por un acto formal y materialmente legislativo a través del Congreso de la Unión, por las reglas de carácter general. Las reglas de carácter general son cláusulas habilitantes, y lo que ha dicho nuestra Suprema Corte sobre las cláusulas habilitantes es que es una autorización del legislador a través de un acto formal y materialmente legislativo hacia la administración pública para que solamente en aquellas cuestiones que sean de aspectos técnicos específicos, muy complejos, muy cambiantes,
como la materia aduanera, se establezcan reglas de carácter general por parte de la administración para no estar sujeto al proceso, iniciativa y formación de leyes, que es muy lento, pero es el legislador el que autoriza a la administración pública estas cláusulas habilitantes. Si no lo hacen así, no puede emitir esta persona titular de la Administración Nacional de Aduanas de México, de la agencia, perdón, no puede emitir reglas de carácter general. Y eso, como muchos fiscalistas lo saben, quita toda la operatividad para el día a día en las operaciones aduaneras. Oye, Rogelio, pero aparte tú como un experto también en salucita, Rogelio, sí, salucita. Muchas gracias. Gracias por lo experto y salud. Es el Drone Compliance. Get a room. Te digo, oye. ¿Son novios? Pero además. A ver. Perdón, Bellacos. chiste muy local de Asymmetrics, muy recurrente. Bellacos. Oigan, pero a ver, tú como además como un conocedor de cómo funciona y cómo respira el Poder Legislativo, te pregunto, ¿tú ves que el marco normativo que requiere esta nueva Agencia Nacional de Aduanas pueda ocurrir tal y como va a estar la nueva conformación? Yo creo que sí, porque es una aprobación por mayoría simple. No va a tener ningún problema. Ok. Le van a meter el acelerador, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Algún legislador le van a pasar por debajo de la puerta del proyecto. Esto viene, no vamos a decir de dónde, pero usted preséntelo. Lo van a presentar, se va a hacer sin cambios, sin mayor discusión. Se va a llevar a pleno, va a pasar a la colegisladora y se va a aprobar. Si se aprueba o no dentro de los 180 días antes de lo que establece el transitorio para el reglamento, híjole, bueno. Ahí está todavía sujeto. Pero aprovechando... Okay, no, perdóname, dime. No, dale para adelante. Aprovechando lo que mencionabas del Poder Legislativo, el otro tema que yo veo es el tema del nombramiento. A mí me parece que el titular de esta agencia es un empleado superior de Hacienda, y al ser un empleado superior de Hacienda, su nombramiento debe ser ratificado por la Cámara de Diputados, necesariamente, porque a misma razón corresponde misma disposición, en dos vertientes. La primera, si el administrador general de aduanas es un empleado superior de Hacienda y se ratificó por la Cámara de Diputados, pues que es la misma persona, tendría que ser lo mismo, y que absorbe las mismas facultades, tendría que suceder igual. Segunda razón, si la titular del SAT como órgano desconcentrado es ratificada por la Cámara de Diputados, si va a ser el SAT aduanal, como lo ha dicho Gerardo, pues esto, nuevamente, misma razón, misma disposición. Se tiene que hacer igual. Entonces... Y no viene aquí justamente eso, no viene contemplado. No viene contemplado, y además los medios... La característica de este funcionario. No, y los medios están diciendo que Herrera designó a Horacio Duarte como administrador general, y es, wow, o sea, tranquilos todos. Lo propuso. Sí, claro, pero espérense, o sea, hay formalidades constitucionales que se tienen que cumplir. Simón. Y ya por último, para darle pie a Gerardo, a mí no me causa tanto disconfort este nombre de agencia como a Gerardo. El nombre de agencia, pues sí, obedece a... Es que acuérdate que nada le gusta. Odia a los pitufos. Nada le embona. La Cuba Libre sí le gusta porque ya hasta se la acabó. Este nombre de agencia no me molesta tanto, está dentro de las vertientes más recientes del derecho administrativo en la parte de regulación administrativa, pero está equivocado el uso del nombre, porque una agencia normalmente habla en un plano de regulación de una intervención estatal a través de regulaciones respecto de un sector, como podría ser, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, que se pudo haber llamado Agencia Reguladora de Energía, ¿no? En el caso del SAT aduanal o de esta Agencia Nacional de Aduanas de México, es equivocado el nombre porque la relación no es de regulación, es más de suprasubordinación por el ejercicio de las facultades propias de fiscalización en materia de comercio exterior. En este sentido, a mí me gustaría aprovechar la experiencia de Gerardo, gran fiscalista, para que nos diga él cómo ve, qué es lo que va a pasar con los PAMAS ahora. O sea, tú ves un endurecimiento de los PAMAS, de la actividad de fiscalización a partir de esta agencia, algo como lo que hizo del modelo de Raquel Buenrostro de riesgos en la parte fiscal y ubicar grandes contribuyentes, e irse sobre ellos hacia la parte aduanera,
¿O crees que sea más no, político? No, yo no creo, porque para hacer eso no requieres crear una agencia específica si ya tienes una administración general que tiene todas las mismas facultades que va a tener la agencia. Realmente yo no creo que ese sea el motivo, ¿sí? O sea, vamos a empezar a hacer PAMAs a diestra y siniestra, así como las revisiones electrónicas. Sinceramente, no creo yo que Gerardo, ¿qué es un sea... PAMA? El PAMA es el procedimiento administrativo en materia aduanera que se inicia cuando un contribuyente, al momento de importar mercancías, incurre en alguna omisión o no cumple con algunos de los requisitos que se establecen en las leyes fiscales y aduaneras para poder introducir mercancías al país. Vamos a poner Algo así como una carpeta de investigación. Sí, vamos a poner un ejemplo muy burdo. Pero que al final, con multa. Tú vas y rentas un coche en Estados Unidos, cruzas con él a México, ¿sí? Y no puedes acreditar la legalidad en el país de ese vehículo, entonces te van a abrir un PAMA. Traes como pasajero mercancía excedente a tu franquicia como pasajero y no pagas impuestos y no la declaras, te van a abrir un PAMA por esa mercancía excedente de tu franquicia que no pagó impuestos y que no declaraste. Es decir, es una especie de auditoría in situ, ¿sí? De la mercancía que tú estás en ese momento importando al país, que si no cumple con requisitos de importación y con el pago de aranceles que les corresponda, te vas a hacer acreedor a que inicies ese procedimiento que se va a desahogar ante la aduana por la cual tú pasaste para llevar a cabo esa importación y va a concluir con la imposición de un crédito fiscal en materia de comercio exterior y con el decomiso de las mercancías. A grosso modo, así opera. Sin entrar en detalles de qué es PAMA, de qué es PACO. De Rogelio. Entonces, aquí el tema es, yo no veo que exista un programa de fiscalización y que justifique la creación de una agencia, sí, a la cual únicamente le vas a pasar las mismas facultades que tiene ahorita el SAT a esa agencia. No, yo creo que ese no es eso no va a suceder. No va a ser algo que ellos estén planeando hacer. O sea, la justificación ni siquiera la tienen de esa forma en el decreto. La justificación es seguridad nacional y creo que ayer o hoy en el show matutino de la presidencia en Palacio Nacional sacó la concebida es que hay mucha corrupción. Esa es la otra. Entonces, yo no veo que realmente que haya un planteamiento netamente administrativo de eficientar recaudación vía el ejercicio de los PAMAs. Gerardo, ¿se va a combatir más con esto o no? No. Por ejemplo, la importación, perdón, no la importación, el ingreso de contrabando a México. No, claro. De armas, de droga. Pues se supone, para eso no requieres tener una agencia. Has hablado de seguridad nacional una y otra vez. Para eso requieres poder trabajar a la Guardia Nacional, a la Policía Federal, al Ejército, a las agencias que se encargan de ese tipo, ¿sí?, de delitos. Oigan, pero ¿no creen que es un contrasentido que el presidente en sus giras ha dicho, sobre todo al noroeste del país, ha dicho hay que ver el que tema... cuando van a Yarit. más arribita, más para el norte. Ha dicho que va a buscar formas o medidas o mecanismos para la regularización de autos chocolate. Y eso lo diga por un lado. Y por otro lado diga, es que hay mucha corrupción en aduanas y hay que cambiar y hay que filtrar. O sea, pues... No tiene sentido. Bueno, es que esta administración completamente es un contrasentido entre lo que hace y lo que dice y viceversa. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, no puedes decir eso y después andar diciendo que vamos a regularizar los autos chocolate. Pues no. Aparte, hay compromisos firmados en el famoso TEMEC, ¿sí?, donde tendrías que ver si puedes llevar a cabo ese tipo de programas como era antes. Ya no es igual, ¿sí? Ahora, no, una agencia nueva con facultades estrictamente aduaneras no tiene por qué ser la que se encargue de combatir delitos que tengan que ver con la seguridad nacional. Sí, así de sencillo. ¿Qué requieres? Requieres fortalecer la estrategia de seguridad pública. Punto. Ajá. Donde la aduana, obviamente, va a cooperar en el ámbito de sus atribuciones, pero lo puede hacer perfectamente desde ahorita con el nombre de Administración General de Aduanas
dependiente del Servicio de Administración Tributaria. Punto. Entonces. Oye, ¿quieres meter militares? Reforma la ley del SAT, donde digas que se pueden ingresar personas que pertenecieron al servicio militar, en activo, o sea, todo ese tipo de situaciones que a final de cuentas tampoco hay algo que lo prohíba expresamente. Vamos, o sea, no es una limitante para trabajar dentro de aduanas haber o no haber sido militar, punto. Entonces, simplemente le están abriendo la puerta ya. Sí, pero, o sea, es innecesario que lo pongas. No necesitas ponerlo. Está bien, Sí. ya mataste mi teoría de hace rato. A ver, otra pregunta rápida. Artículo 4 le dice, vas a tener patrimonio propio. Ey. Quéjale ahí. Pues es lógico. ¿Cómo nos impacta? ¿De dónde sale el presupuesto? ¿Hay presupuesto? ¿No hay presupuesto? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Viola o no? Lo que quiero preguntar es, ¿viola o no la ley de austeridad republicana? Porque si me dicen que no está justificada la creación de esta agencia, pues coño, Miki. Roger, decías que viene dentro del mismo decreto que se va a disponer el presupuesto de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Para la operación de la agencia. Sí, viene en el tercero de las disposiciones transitorias. Es muchas veces un artículo que se pone casi con la misma redacción para señalar que no va a existir un impacto presupuestario distinto. Y esa es la razón por la que si nos vamos a la lectura del tercero transitorio, pues lo que dice es todas las erogaciones que se generen con motivo de este decreto van a ser con cargo al presupuesto que ya está aprobado para la Secretaría de Hacienda. Y lo que puntualizan, no se autorizarán recursos adicionales y no se incrementará su presupuesto regularizable durante el ejercicio fiscal respectivo. Estamos hablando de que estamos en 2021, a mediados de año. Eso significa que con la asignación presupuestal que ya se tiene por parte de la Secretaría de Hacienda, tendrían que echar a andar a esto, insisto, una vez que salgan las leyes. Si nosotros atendemos a que ahorita estamos en receso legislativo, a que comienza el nuevo periodo con la nueva legislatura el 1 de septiembre y que el paquete económico llegue el 8 de septiembre, yo creo que estaríamos viendo cuál es la asignación presupuestal de esto, si salen las leyes, para el 2022. Estaríamos hablando de ejercicio fiscal 2022. Para responder la pregunta, Salvador, porque luego dice, yo les pregunto y contestan lo que quieren. Sí, la verdad es que sí, y no los culpo. A mí no me parece que haya una violación a la Ley Federal de Austeridad Republicana. Yo creo que una vez que el organismo sea creado, yo creo que una vez que el organismo sea creado, tendrá que sujetarse a las disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Si no se le va a asignar más presupuesto ahorita, no lo viola. Está bien. Exactamente. Y habría que ver para la asignación presupuestal siguiente cuánto sería. Aquí es interesante porque pues esto significa, estos son juegos de suma cero. Entonces, lo que le vayan a asignar a la ANAM, pues va a ser en detrimento de lo que tenía el SAT en su operación aduanera. Y eso, pues no creo que alguien esté de muy buen rostro al recibir esta noticia. Los otros porque dos. Se le va. Por eso te decía, Rogelio, ¿de qué vuelo habrá estado el tema que le quitaron a Raquel, pues, un área que genera un flujo de dinero maravilloso? Pero exactamente, bueno. Sí, y que además es algo en lo que se ha insistido mucho, justamente por el tema de tratados internacionales. Incluso hubo reformas recientes a la tarifa, a los impuestos generales de importación y exportación, por virtud de la entrada en vigor del TEMEC y en virtud de una actualización. O sea, había partidas que eran relacionadas con telégrafos, pues ya nadie hace una operación de comercio exterior con telégrafos, ¿no? Y había cosas que tenían que eliminar. Y eso lo que se dijo es que iba a dar una mejor operación al Servicio de Administración Tributaria. Es decir, no hay un plan de largo plazo. O sea, y perdón, si no tenemos un plan nacional de desarrollo acorde a lo que dice la ley de planeación, pues es evidente que no hay un plan de largo plazo. Entonces, todo es coyuntural y todo es a partir de ocurrencias. En algún momento dijeron, vamos a reformar esta ley porque hay que ajustarla al TEMEC y hay que darle hay que fortalecer la operación aduanera del SAT. Y ahora es decir, no, hay que fortalecer la seguridad nacional quitándole la operación aduanera al SAT. O sea,
a qué jugamos, ¿no? ¿En qué estamos? A mí me gustaría, sé que por tiempo estamos deprisa, me gustaría puntualizar dos cosas. En principio, hay que recordar que se reformó la ley del SAT para disminuir o suavizar los requisitos para quien ocupara la titularidad del SAT. Y Así eso es, permitió que llegara Margarita Ríos Farjat y permitió que llegara Raquel Buenrostro. así es. Y eso hay que tener mucho cuidado por quién va a ser el titular. Es decir, cuando se hagan estas reformas, Perfecto, los adelante. requisitos que viene el titular, ese es el primer punto. Y el segundo Ahorita, punto, exacto, ahorita, porque ahorita le toca por default a a Horacio Horacio, Dávila. Horacio. que fue igual como la bronca que traíamos con la Fiscalía General de la República, ¿no? Sí. Que eso empantanó la discusión. Así fue. Años. Exactamente. Y el otro tema es recordar que la reforma penal fiscal de 2019 para publicada en 2020, para ser considerado delito de delincuencia organizada, contrabando no trae montos como sí lo trae defraudación fiscal y sí lo trae operaciones con facturas falsas. Contrabando es delincuencia organizada a partir de $1, de 1 centavo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Porque eso Un atento significa... llamado a los nuevos legisladores, a los nuevos diputados. La reforma penal fiscal necesita un ajuste. Así es. A ver, de la parte de problemas legales, problemas constitucionales, ¿le ven alguno más? Gerardo. El hecho de que este proceso de creación podría viciar la legalidad del órgano que se está creando. Gerardo, Sí. ¿le ves algún problema más? Así, concreto. Porque estamos hablando de generalidades, Gerardo. Desde mi punto de vista, sí. O sea, yo no le encuentro, a ver, salvo lo de la parte militar, yo no le encuentro. Se nos congeló, Se Salvador. congeló. Tal vez anda buscando el punto que no encuentra. Ya le cortaron el internet. Ya le pegó el mezcal. También pudo haber sido eso. En lo que Salvador regresa, yo sí o sea, a mí el tema de cláusulas habilitantes, sí me parece que si es fuerte, pues le quitas toda la operación. Bueno. Le congelaste, Sí. mi querido Salvador. Ahí estoy. Ahí estás. Sí. Es que Nos dice quedamos que mi en que conexión más de allá de internet la parte militar. es inestable. Entonces, pues vamos a apurarnos para ver si capaz de que Isi no nos deja seguir con esto. Saludos, Isi. Mi único argumento es, pues esto tiene que ver con el tema militar. Entonces, si no encuentran un problema, por favor respóndame la pregunta que les planteé al inicio. Si ya abrimos esta puerta, ¿qué tranza? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacer lo mismo para la Procuraduría Fiscal y para la Unidad de Inteligencia Financiera? Porque le están sirviendo para sus intereses bajo el actual esquema en el que se encuentran. Punto. ¿No tenemos por qué modificarlo? Ahorita no. Ahorita no, porque le han sido útiles para lo que él quiere. ¿Sí? En aduanas yo siento que él percibe que no tiene el control completo y total. A ver, Gerardo, perdón. Yo soy Santiago Nieto. Sí. Haz un chiste rápido. Santiago, niño del bien. No, hombre, hazme un chiste. No eres bueno para el chiste rápido. ¡Qué joto! A ver. Carajo, papacito. Bueno, a ver, yo soy el titular de la UIF. Sí. Y yo llego con el presidente y le digo, a ver, perro, dame más poder. Rogelio, la iniciativa para modificar la ley antilavado que empoderaría cañón a la UIF, ¿va o no va a jalar? Yo creo que no sale tan rápido. La vemos complicada, cámara. Y entonces, sería el rompequinielas, o sea, lo que habíamos dicho tú y yo en alguna grabación de aquí, pues esto rompe totalmente la quiniela y nos pagamos mutuamente la comida y se acabó. Yo veo el problema, o sea, de hacerlo así, yo sí le veo el problema que le veo es que yo sí creo que un órgano desconcentrado debe crearse por ley, no debe crearse por decreto. Así es. Pero entonces, a ver, respóndame los dos esto. Si el empoderamiento de la UIF está empantanada por la discusión de las reformas a la ley antilavado, ¿por qué no hacer algo parecido y crear Agencia Nacional de Inteligencia Financiera? Agencia Nacional de Delitos Fiscales. Porque en el caso de la UIF,
la hagan o no la hagan órgano desconcentrado o agencia, como le quieras llamar, requiere también del marco normativo de la ley antilavado para poder ejercer ese poder. El poder reside precisamente en las disposiciones de la ley antilavado. Pero te digo, Gerardo, si abriste la puerta, mano. Sí, de acuerdo, pero a ver, yo voy a hacer la agencia antilavado nacional. Ya, punto. Sí, está bien, ya Porque la tienes creaste. el ejemplo en Colombia, ¿eh? Sí, La sí, sí. superintendencia. Pero el madre tema media. con el WIF es la ley antilavado. Mientras no le modifiquen la ley antilavado y dentro de esa nueva ley introduzcan todas las reformas que se requieren para que el poder se convierta en superpoder, no importa si la UIF sigue siendo lo que es hasta ahorita, la Unidad de Inteligencia Financiera, o la conviertes en la Agencia de Inteligencia Financiera. El chiste está en que le des el marco regulatorio donde ahí se contengan esos superpoderes. Él los quiere ¿dónde? En la parte sustantiva, que es la ley antilavado. ¿Sí? Y en la parte adjetiva, que son las reglas de esa ley antilavado. Igual sería con la Procuraduría. Yo quiero hacer un ejercicio hipotético. Vamos a pensar que el puerco sí es muy trompudo. Y vamos a partir de la publicación de un decreto. ¿A quién le estás diciendo puerco? Ok. No, o sea, es una expresión popular. ¿Seguimos hablando de comida? Sí, claro, de pozole, de cabeza. Vamos a pensar qué sucedería si el día de mañana convencen al presidente y saca un decreto así creando la Agencia Nacional de Inteligencia Financiera. O sea, no pensemos en el no puede, vamos a pensar en el de ya lo hizo Me gusta. A ver. Y ahora, ¿qué hacemos, no? Recordarán que en algún momento nosotros nos paramos de pestañas por el que a través de un memorando el presidente quiso dejar sin efectos la reforma constitucional en materia educativa. Claro. Sí. ¿No? Sí. Ok, vamos a partir de ese supuesto. Al señor no le interesa. Se salta las trancas y lo avienta así. Si lo avienta así, es inconstitucional. Van a decir que van a tratar de ejercer las facultades que actualmente tiene. Y lo único que haría sería que sus actuaciones estarían viciadas y te tendrías que ir a un juicio de amparo. Ok, pero me encanta el ejercicio. A ver, el patrón ya dio la orden. ¿Qué hacemos, racita? Pues ponernos al millón. Yo creo que estamos aquí abriendo la puerta para empezar a crear. Fíjense, a ver, no me juzguen con dureza. Esto yo se lo dije a Santiago cara a cara en su oficina. La UIF necesita ser más que una unidad. Y hazle como quieras. ¿Por qué no dar el brinco y crearla como una agencia nacional? Dirían los abogados, como ustedes comprenderán, los abogados que sí le saben a este tema. Pues el que puede lo más, puede lo menos. Si a aduanas lograste brincarlo a una agencia nacional, ¿por qué chingados no puedes hacer lo mismo con la UIF? Pero bueno, ahí se las dejo. Oigan, me queda una pregunta. Y esto sí va totalmente fuera de lo jurídico. Pues mientras no ocurra todo lo que ustedes dijeron, pues esta Agencia Nacional de Aduanas de México no va a jalar. Pero es Horacio Duarte el que la va a manejar. Sí. ¿Qué hubo con Horacio Duarte? ¿Qué rollo con Horacio Duarte? ¿Qué hubo lecón? ¿Qué hubo lecón? Horacio Duarte. Porque, bueno, pues creo que no creo que mi pregunta no generó punch. No, o sea, es que a ver, sus dos predecesores, Rogelio. ¿Perdón? Las dos personas que ocuparon el puesto. Previamente. ¿Quién? Perdón, sí, ya no sé lo que dije. Ricardo Peralta. El subse. El subse. Apóstol luego de la 4T. Cabrón Agüed. Ah, sí, el senador Ricardo Agüed. Muy poco tiempo. Sí, creo que se hizo pipí nomás de pensar en el monstruo que tenía que dirigir. Pues, uno con señalamientos muy cañones y que no le va a pasar nada, queda claro. Y un compadre que no hizo nada. ¿Cómo ven a Horacio Duarte? Pues el hecho de que diga el Ejecutivo que esa reforma obedece a que está llena de corrupción las aduanas,
pues no lo deja ahí parado a él, porque finalmente quiere decir que no está siendo eficaz en esa tarea. Punto. Yo realmente no conozco sus cualidades para que lo hagan merecedor al cargo, sus cualidades aduaneras o de conocimientos fiscales aduaneros para hacerse merecedor al cargo. Es un cargo es un nombramiento que se designó por cuestiones políticas meramente, es evidente. No sé a quién le reporte. Les has dado los cargos a personas que en su vida han abierto una ley Un aduanera. pedimento, que no es un pedimento, no saben lo que es un pedimento. ¿Cómo se integra un pedimento? Nunca lo han visto en físico, nunca lo han visto en físico, yo creo hasta que llegaron a la aduana. No sé, para mí ese nombramiento fue político 100%. Y el hecho que te digan, vamos a crear una nueva agencia porque la que está ahorita no sirve, porque no combate la corrupción, pues no la agencia, son los funcionarios. Y hay un titular que debe responder a esa acusación de que no se ha combatido la corrupción. No se trata de personas, Aquí Gerardo, está se interesante, trata de ingeniería. Adelante, Rogelio. A mí me gustaría ver, Horacio Duarte, yo sinceramente lo conozco más por la operación política, bueno, por su fama de operador político, no personalmente, por su fama de operador político y por la representación que hizo del partido político ante el INE, que por sus facultades como administrador público o por conocer la materia de comercio exterior. Pero aquí es lo que yo les mencionaba que se liga mucho con cuál es el perfil para ocupar la titularidad. Y pues si nosotros nos vamos a lo que establece el decreto, pues ¿dónde está la experiencia probada? ¿Dónde están los estudios en materia fiscal, aduanera, comercio exterior, financiera o alguna otra materia relacionada? Y si nos vamos a las acusaciones de corrupción, ¿es función de la aduana combatir la corrupción? ¿O es función de los controles internos de la Administración Pública Federal, como la Secretaría de la Función Pública, combatir la corrupción al interior de? ¿O es función de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción? O sea, es lo que dice Gerardo. Los controles institucionales están. La función de la aduana no es combatir la corrupción se combate a través de los mecanismos, procedimientos, normativas e instituciones establecidos para ello. Si los funcionarios son corruptos, ¿dónde están las investigaciones llevadas a cabo por la Secretaría de la Función Pública? Ya ni secretaria hay, ¿no? Ya tenemos, no podemos decir ni siquiera que tenemos al nuevo secretario, un encargado porque tiene que ser aprobado, tiene que ser ratificado por el Senado. Entonces todavía no es el nuevo secretario. Pero, insisto, no se sostiene. Yo concuerdo con Gerardo. Me parece que el nombramiento obedeció un carácter 100% político y es triste porque creo que en estas cuestiones, por muy tecnócrata que se oiga, debes de tener a alguien que sea experto en la materia, alguien que sí la conozca. Bueno, así es. Pues así las cosas. Creo que como conclusión, salvo su mejor opinión, serían las siguientes. Pues ahí está el decretazo, pero el marco regulatorio que va a permitir que la Agencia Nacional de Aduanas de México surja auténticamente a la vida, pues va a irse hasta, decías, Rogelio, 2022. Yo creo que sí, o sea, la entrada en vigor va a ser 2022. Y sí la ves ocurriendo, porque no necesita sino mayoría calificada, que Así todavía es. la tiene Morena, pero al final no va a pasar a mayores. Simplemente, tal vez veremos nada más una participación más activa por parte de militares y pues ya, ¿no? La otra parte es el arreglo político, o sea, si estamos frente a un gobierno que no le importa respetar las formalidades del derecho, que yo diga que va a ser hasta 2022 porque ya están las leyes, no va a ser obstáculo para que veamos un mayor protagonismo de Horacio Duarte como próximo titular de tal y tal, y por arreglo político, que el SAT vaya haciendo una transición blanda hacia esto. Y ahí hay que tener cuidado porque entonces hay que ver qué va a pasar con los actos administrativos que emitan. Exacto. Porque podrán decir misa y podrán hacer muchos acuerdos políticos, pero la ley es la ley. Y mientras no se cambie, la ley sigue siendo ley. Vale, ok. Entonces, bueno, yo nada más veo esta bronca, veo a más militares, pues ya con esta autorización de facto para Pues ya que estén operen las cajas de trabajando, los Oxxos. a que abren la segunda caja de los Oxxos, los militares, eso va a ser un cambio verdadero. Pues entonces, pues vamos a dejarlo en este entendido. Sigue siendo
pues parte del uso raro por parte del señor presidente del Estado de Derecho. Y pues no hay ninguna justificación. Punto. Es más show. Es más show que efectividad. Está bien. Fuegos de artificio. Juegos de artificio. Ah, un rolón de los 80. ¿Cómo no? Está bueno, caballeros. Pues entonces, si no tienen mayor comentario, queja, y como la senadora Aglaé 0 y van 2 no Así llegó, yo les pido que hagamos un último brindis. Pues ya Pero con lo hablen para tenga. que la cámara los ilumine y la banda vea que... A ver, Rogelio, di algo, es que si no, no se ilumina esto. Pues es que aquí Ahí se está, ahí ve, sí o sea, se ve, ya se ve, ya se ve. Gerardo, habla, A habla para ver, que pues la es que banda al vea. Ahí final de está. cuentas es El plática de sistema cantina. ya te ve, está bien. Saludcita, Sí. caballeros. Salud. Y así, damas y caballeros, llegamos a la conclusión de este Drunk Compliance. Esperamos que haya sido de su agrado. No se suscriba a este canal, no le ponga las alertas, no haga idioteces, simplemente véanos de vez en vez y ríase. Amigos y pares, cuídense mucho y vámonos recios. See you. abrazo. Bye.